Hola amigos del grano de mostaza, estamos aquí, hola Jorge Lomar, estamos aquí Hola, con Jordi. Jorge que nos va a hacer hoy la presentación de la segunda entrega de su libro Soy Expresión. Un curso de contemplación no dual. Es la segunda entrega, hace unos meses, pocos meses, hicimos la primera entrega. Decidimos dividir el libro en dos tomos debido a que era un libro extenso y es más práctico y cómodo hacerlo en dos tomos. Ahí hemos hecho una cosa especial en este segundo tomo, que es como al dividir las entregas que llama Jorge a los capítulos del libro, pues de alguna manera quizás el libro segundo empezaba de una manera mentalmente un poco más difícil o brusca, entre comillas, y entonces hemos decidido los tres últimos capítulos, entregas del primer tomo, ponerlos a modo de prólogo de ayuda a la comprensión. O sea, la entrega 10, 11 y 12, que serían los tres últimos del volumen 1, los hemos puesto como primeras entregas del libro 2, con lo cual se facilita la comprensión y el tránsito de un volumen al otro, ¿no? Ha sido una manera de facilitar, que lo sepáis, porque a algunos se puede sorprender que se repitan tres entregas, ¿no? Bueno, este libro, evidentemente, un gran libro, es un libro de contemplación no dual, es un libro en el que Jorge comparte sus experiencias, que es lo que siempre, una de las cosas que más nos atrae de Jorge Lomar, que su proceso personal lo comparte con los demás, acercándose a la idea del no dualismo, ¿no? Lo que él está experimentando lo estamos experimentando todos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Y él nos ayuda a tomar conciencia realmente de ese proceso, de ese descubrimiento, de esa autoindagación, de ese viaje, ¿no? De ese viaje impresionante, ¿no? La verdad es que es un libro que nos encanta. Hay una expresión que ya lo comenté en la presentación del primer volumen, que es la expresión paz sin tiempo. Porque la paz realmente, sí, hablamos mucho de paz, pero nunca entendemos lo que es, ¿no? La paz interior auténtica tiene que estar desvinculada del tiempo, no puede ser dentro del tiempo lineal, porque entonces no sería no dual, sería una paz transitoria, no sería una paz real, ¿no? Y entonces esa expresión de paz sin tiempo me parece impresionante, muy enriquecedora y muy sabia, ¿no? Bueno, y sin más, yo creo que es Jorge quien haremos como siempre. Jorge nos presentará, nos hablará y nos leerá alguna parte del libro y después abriremos un turno de preguntas para quien lo quiera hacer, que escriba la pregunta en el chat y Jorge se la contestará. Si alguno quiere hacer alguna pregunta a mí o a la editorial, evidentemente también la contestaremos. O sea que sin más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu libro y bienvenido, Jorge. Pues muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias por introducir el libro, por presentarlo. Y qué placer, qué alegría, ¿no? Qué alegría que ya está completo, ya está enviada esta preciosa carta al mundo y que para mí tiene un aire de consumación y de expresión, como tiene el mismo título del libro, ¿no? Yo en este libro, de alguna manera, me encuentro en el momento de mi vida, ¿no? Donde experimento una plenitud y una certeza más profunda. Tal vez lo que más me interesa a mí de la contemplación es la experiencia, ¿vale? Podríamos verlo de muchas maneras, podríamos verlos como que se amplía tu conciencia, se amplía tu capacidad de comprensión, la paz, pero la paz es una experiencia, la conciencia es una experiencia, comprender es un sentir. Cuando comprendemos algo, lo que ocurre justo en el mismo hecho de la comprensión es inexplicable con el pensamiento. Luego tenemos palabras para contárselo a los demás, para contármelo a mí mismo, pero lo que ocurre en el momento de la comprensión, el hecho mismo del darte cuenta de la consciencia, es una explosión de amor dentro de ti.
donde se diluyen las barreras, donde se deshacen los apegos. De manera que la contemplación yo la veo como un proceso de sanación al nivel más profundo, al nivel de la conexión de tu conciencia, aquí, humana, presente, con el alma, con la conciencia espiritual de quien tú eres, ¿no? Esa unificación entre la conciencia humana y la conciencia del alma, la conciencia auténtica. O si quieres, para decirlo en términos de no dualismo, esa unificación de lo humano con lo real. Es un proceso sentido, de gozo, de amplitud experiencial, de limpieza, de sanación, de disolución de la creencia en la herida, de la creencia en la incorrección, de la creencia de que la humanidad es algo malo, ¿no? Precisamente estaba hablando Jordi de esto que ha pasado con el segundo libro, de introducirlo, ¿no? Con unos capítulos más, porque tal como acabas el primer volumen, si empiezas el segundo volumen, el que correspondería la primera entrega sería el yo que no soy. O sea, es una entrega que es una contemplación profunda sobre el yo falso. Es un capítulo, la entrega 13, que habla de profundizar en darme cuenta de ese personaje que tanto he hablado, en Vivir el Perdón, en Ecología Mental, en los libros anteriores, en Corazón Radiante. He hablado muchísimo del personaje, ¿no? Bien, pues cuando tienes la experiencia contemplativa profunda de que tú no eres tu idea de ti mismo, de que tú no eres ese concepto de ti mismo, entonces el personaje lo dejo de llamar personaje y lo empiezo a llamar yo personal, como si fuera un medio, como si fuera una herramienta en la que expresar quién tú realmente eres. Y cuando digo expresar quién tú realmente eres, no estamos hablando de una expresión humana de las que estemos habituados, ¿no? Como podría ser un cuadro o algo así, ¿no? Expresar quién tú realmente eres es ser la presencia del amor, con su sencillez, con su pureza, como un niño, ¿no? Como un niño. Esta idea de que el yo personal, una vez que lo has observado y que te has dado cuenta de que no existe como identidad, esto es fundamental, ¿no? Es algo de muchas, no es un darte cuenta de un momento, sino que hay un camino de profundización en la felicidad, en la alegría, de que tu yo personal, tu yo pequeño, tu yo imagen, ese que al que todo el mundo se refiere cuando te habla, es en el que piensas en ti, es en el que calculas cómo cambiar tu comportamiento, ese yo del que te acuerdas cómo fue en el pasado, que es como una línea de tiempo, que tiene mucho que ver con lo que decía ahora Jordi, de la paz sin tiempo, ¿no? Ese yo personal, darte cuenta profundamente de que no existe como identidad, al principio es un choque para la mente mientras estamos identificados con la consciencia egoica. Es un choque, ¿no? Por eso tal vez están estos otros capítulos que hemos traído desde el primer volumen, poquito para acercar la experiencia contemplativa a este momento de ese choque. Pero cuando lo llegas a sentir, cuando llega a ver esa experiencia, es una profundísima liberación. Una liberación que se profundiza una vez tras otra. Que se profundiza esa liberación de que no existo con toda esa culpa, con toda esa crítica, con todo ese miedo asociado a ser tan poco, tan pequeño. Eso no existe. Lo que realmente existe es algo impensable desde los códigos humanos. Lo que realmente existe es un continuo, es una consciencia. Esto solo se puede experienciar. Puedo hablar de ello, podemos hablar de ello, se puede leer, pero todo eso solo sirve para que tu mente se abra
se vaya abriendo a permitirte sentir el yo real, la consciencia, el yo del alma que está unida a la totalidad. Las almas no están separadas. El alma es una individuación divina, una expresión divina. Ahí viene el título del libro, Soy Expresión. No hay ninguna separación entre el todo de Dios y el sintiente de este momento. Uno de los capítulos que hemos incorporado en esta segunda entrega es el otro capítulo que venía del primer volumen, que es Soy Espacio, que es una experiencia contemplativa profunda de ser el espacio sintiente, ¿no? Ahora mismo puedes empezar a sentir que en realidad quien está aquí, quien está sintiendo, quien tú eres, no tiene un límite. Tu sentir no tiene un límite. Es un espacio sin límites. Igual que decía antes Jordi, tu paz es sin tiempo, tu sentir es sin límites, es sin localización. Está justo en el centro de tu existencia, no está en algún lugar. Tu sentir es libre de cualquier lugar. No es libre de tu respuesta al lugar, porque todo depende de ti, de lo que tú haces con tu consciencia, porque tu sentir está en tu consciencia. Pero es libre de todos los conceptos si tú quieres. Y eso es lo que hace que tu espacio se vaya expandiendo, liberarte de los conceptos, liberarte de las ideas predefinidas. Cuando te empiezas a liberar de las imágenes de ti, comprendes que ese yo, ese personaje que has interpretado, no es tu identidad. Y hay una profunda apertura a dejar de pensar, porque estamos prácticamente condenados a pensar para ese yo personal que necesita tanta seguridad, que necesita tantas ilusiones para creerse útil, para creerse bello, sabio, tantas ilusiones para afrontar toda la frustración que produce un mundo en donde se supone que has de conseguir ser feliz siendo una persona absolutamente limitada, una consciencia absolutamente limitada. Ese intento de conseguir el cielo por nuestra cuenta, de una forma absolutamente separada del espíritu, nos desconecta de la capacidad de expresar amor, de expresar amor, de expresar algo que es intrínsecamente connatural a la unidad. Expresar el amor es expresar el ser, es expresar a eso que hemos llamado Dios y que por la misma identificación que tenemos nosotros con el yo personal, ese amor, ese Dios, lo hemos identificado con una persona. Del mismo modo que deshacemos cualquier imagen del ser total de Dios, deshacemos cualquier imagen del yo. Y ese constructo que hemos creado con la mente, que es el yo personal, no es rechazado. En la contemplación te vas dando cuenta que la no dualidad no puede rechazar. Lo único que no puede admitir tu conciencia es el engaño, es el autoengaño. Pero rechazar a lo falso es rechazar nada. De manera que en realidad, en este proceso no existe el rechazo. Cuando vas profundizando en la contemplación no dual, cuando realmente te entregas a dejar ir el tiempo, a ofrecerte, a darte, momento a momento, día tras día, a darte cuenta de que no tiene sentido el pensamiento personal, de que está lleno de miedo, de precauciones, de suposición, de mentira. Y empiezas a darte cuenta del sentir, a aceptar el sentir espiritual, el sentir de quién eres. Empiezas a recibirlo, a dejar que se exprese en ti
quien tú realmente eres, ¿no? Porque aquí está ese yo personal, pero ese yo personal es más profundamente, es un constructo, es un perceptor. Y ese yo personal como constructo, como perceptor que hemos fabricado como un lugar pequeño donde nuestra conciencia se limita y se enfoca, va a ser empleado, va a ser puesto al servicio. Esto es algo interesante porque muchas veces nos creemos que este viaje contemplativo tan profundo que se propone, para mí, con toda lógica, la no dualidad va a desembocar antes o después en una contemplación, en tu vida contemplativa. Una vida en la paz, una vida en el disfrute, en la sencillez, una vida que no desprecia lo humano, una vida que extiende absolutamente cada experiencia, ¿no? Una vida contemplativa y una vida unida, totalmente vinculada, inmersa, buceando en Dios, en el Espíritu, ¿no? Bien, pues en esa vida contemplativa, el yo personal no se desprecia en absoluto, ¿no? Y como hay una tendencia por mucha gente que comienza a explorar la no dualidad, hay una tendencia a rechazar al cuerpo, rechazar todo lo que tenga que ver con el yo personal. Esa tendencia simplemente es la lógica de la mente dicotómica, es la lógica del ego, que es rechazar algo que está ahí, algo que hemos creado con nuestra conciencia, ¿vale? Con el fin de destruirlo, de aniquilarlo, forzándolo, ¿no? Imponiéndose, haciendo un esfuerzo, haciendo una lucha contra el yo personal, como si le venciéramos, como en una guerra, como en una batalla. Pero Jesús no venció así al mundo. Y tu conciencia no va a sentirse quien realmente es amor puro, luchando, ni esforzándose, ni reprimiendo, ni engañándote, ni evadiéndote de tu humanidad, ni evadiéndote de todas las cosas que están pasando en tu mundo. Entonces, hay una vez que el personaje es observado, hay una integración. Ya dejas de llamarlo personaje porque ya no tienes que interpretarlo. Entonces lo llamo yo personal. Es algo, un constructo de mi mente. No es una identidad. No es el yo real. Tampoco es el yo falso, porque no creo ser él. Está observado, es el yo personal y es un medio. Un medio. Voy a hacer una lectura muy breve sobre el yo personal, ¿no? Una lectura también contemplativa del libro de este volumen 2, que habla sobre esto y que nos pueda dar una idea de cómo esta contemplación no dual al final tiende a integrar a todo lo que estaba utilizando para engañarme, ahora cambia el propósito para ser puesto al servicio de mi propio despertar. Un despertar que solo puede ocurrir expresando quién soy, expresando amor. Bueno, voy con esa lectura del capítulo 14 de este libro, del segundo volumen de Soy Expresión. El yo personal será totalmente funcional al estar al servicio. No debes preocuparte ya más por él. Según te relacionas desde el continuo presente, la fluidez con la que entras y sales del yo personal se irá haciendo cada vez más clara, menos densa, sin estancamientos, sin niveles, sin la vieja y pesada temporalidad que daba sentido al yo personal como si fuera tu yo real. Cada vez verás más sencillo vivir en la verdad en toda circunstancia, aligerándose el peso de tu yo personal en la misma medida que dejas de considerarlo una realidad o un objetivo. El continuo es pura fluidez del espacio sintiente, sin niveles, sin un yo separado, sin control, sin culpa.
Vivir sin persona es la pura contemplación. Bueno, algo asombroso en el fenómeno de la expansión de la consciencia es que el amor, dejar de luchar, empieza a integrarlo todo, lo hace funcional. Porque has dejado de usarlo para lo falso. Precisamente cuando tú, en ciertos niveles de profundidad, que no necesariamente son perfectos ni totales, sino en ciertos niveles de profundidad de tu sentir, te estás dando cuenta y estás aceptando que no eres ese yo personal. Estás aceptando tu grandeza. Estás aceptando tu espiritualidad. Pareciera entonces que tendría que ocurrir algo que se desprendiera el yo personal, que dejaras de ser humano. En absoluto. Para nada. Lo que ocurre es que tu humanidad por fin se hace funcional para expresar quién eres, para expresar tu paz, para expresar tu amor. El amor de tu yo real, el amor conectado a todo, el amor que se puede compartir, el amor que se puede dar y recibir, el amor que no tiene ningún mérito porque ya no hay un yo personal que lo necesite. El amor que no es nada especial porque ya no se utiliza el amor como moneda de cambio, como un tráfico de interés, como una negociación, como un contrato. El amor es pura aceptación, es ver la libertad totalmente en el otro. Vivir sin persona es la pura contemplación. Digamos de alguna manera que el volumen 1 ha servido para esa preparación contemplativa. Yo creo que el volumen 1, lo ideal sería tener 4 o 5 meses, o incluso 6, o incluso más, cuanto más mejor, para poderlo degustar tranquilamente. Y luego entrar en el segundo volumen. Pero claro, siempre habrá quien tenga más prisa, quien le guste repetir, quien le guste hacerlo varias veces, y todo eso está totalmente permitido, no va a significar que sea mejor ni peor. Lo que quiero decir es que ir entrando en la contemplación, ir templando nuestra mente. Pues nuestro espíritu está siempre en la templanza, pero nuestra mente está adherida a la temporalidad. Otro de los aspectos que me gustaría, si fuera posible, leeros un extracto, compartirlo con vosotros de este segundo volumen, tiene que ver con una idea que a mí me ha encantado, me ha gustado desde la primera vez que solo apareció como un concepto intelectual en mi vida hace muchísimos años. Es una idea muy de la no dualidad, pero es una idea del misticismo y es una idea que está en el hinduismo, es una idea que está en muchísimas culturas, está en todo el origen de la espiritualidad, en toda la más profunda revelación espiritual que se haya sentido, y es la idea del guión, ¿no? La idea de que todo está escrito. Y es una idea que explica la temporalidad de una forma muy distinta a cómo la vives cada día, y por tanto es una idea que nos produce siempre en un principio un profundo rechazo. ¿Por qué? Bueno, para empezar, te rompe con el esquema constante de pensamiento que tenemos, porque nuestro esquema de pensamiento es temporal. Es un esquema de pensamiento en el que un suceso que ocurre primero en el tiempo es causante de una experiencia que ocurre después en el tiempo, o de otro suceso que ocurre después en el tiempo. Como si el tiempo estuviera yendo a alguna parte. Bien, lo que dice el guión, la idea de que en realidad todo está ya escrito, no es que lo haya escrito una persona por ahí en algún momento del tiempo, sino que está diseñado espiritualmente desde tu verdadero yo, en unidad con todo lo que eres, con toda
con Dios, con todo el ser, con toda la consciencia. La consciencia o la mente. Muchas veces nos preguntamos qué es la consciencia, qué es la mente, porque tiene tantas perspectivas, tantas maneras de verlo. La mente, ¿no? Para no mezclarlo con la idea de la consciencia, que es más receptiva, sino la mente se diferencia de lo que llamamos el espíritu, para empezar porque es algo que está dentro del espíritu y es el aspecto activo, es decir, la mente es lo que organiza de forma que el espíritu se relacione consigo mismo, organiza la forma en la que el espíritu se relaciona consigo mismo. La mente es la organizadora de la relación, en la que el espíritu se siente, se conoce. Dios ha creado la relación para conocerse. O dicho de otra manera, el amor requiere relación para ser expresado. Entonces, de esto se encarga la mente. La mente está movilizando absolutamente todo lo que pasa, hasta la más ligera brizna de viento, hasta la más suave brisa, hasta la sensación de humedad que puedas sentir al pisar el prado, el sentir que tengas ahora mismo sentado mientras estás viendo este vídeo, todo lo que estás experimentando, que uno se imagina que proviene de un cerebro, de una mente personal, de una mente corporal, en absoluto proviene de tu cuerpo, sino que proviene de Dios, proviene de la gran mente de Dios. Todo. Y todo está en la libertad de tu sentir, en la libertad de tu deseo. ¿Vale? Pero tu deseo no es lo que tú crees con la mente que te engaña y te hace creer que estás separado. Tu deseo es muy profundo. Tu deseo está al nivel del alma, de la individuación espiritual que tú eres, que está conectada con todo, porque es espíritu puro. Ese deseo unido a todo es el que ha creado el guión en el no tiempo. No dentro del tiempo, no en el pasado, en el no tiempo. Todo está unido con todo. Todo está unido con todo en el espacio y por tanto todo está unido con todo en el tiempo. Esto significa que tú, con esa apariencia de yo personal separado, evidentemente no puedes hacer cambiar lo que es, porque ya está todo dado de principio a fin. Es una ilusión que exista un ego separado y por tanto es una ilusión que ese ego separado tenga algún poder sobre lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo tiene un solo autor y es Dios. Es la mente de Dios. Bien, pues vamos con esa lectura dentro de esta introducción que hago, ¿no?, a este tema del guión. Nunca se trata de cambiar el guión, sino ante todo de cambiar la forma como comprendemos el guión según aparece. Son los guiones internos de comprensión los que se van transformando. Y hasta la transformación interior que vivimos como una particularidad está escrita en el guión de experiencias que hemos diseñado desde nuestro poder auténtico. Se trata de vivirlo, de trascender todo guión en la libertad creativa de la expresión auténtica. Se trata de crear lo nuevo. Lo nuevo no me estoy refiriendo nunca a algo externo, a algo de la forma, a un acontecimiento. Siempre me estoy refiriendo a la expresión del amor. Se trata de crear lo nuevo mientras vivimos lo viejo. Todo tu poder para deshacer el apego y liberarte procede de tu conciencia de unidad, de tu expresión. No hay otro poder. Bueno, pues ese es otro tema que también se toca en 2 entregas de contemplación. Qué interesante poder disponer de tiempo, de 2, de 3, de 4 semanas
para poder vivir esas entregas donde sentir que se deshace el tiempo, donde sentir que el tiempo, tal como lo ves, tal como aparenta ser, tal como lo percibimos, está ya hecho, está todo hecho. La profunda liberación que es y cómo tiene este sabor de libertad idéntico al de la liberación de tu yo personal, idéntico al de toda liberación de lo falso, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jordi? Realmente has tocado dos temas que son fundamentales, son pilares fundamentales de cualquier buscador, ¿no? El primer tema que has tocado me gusta mucho, bueno, los dos, me encanta cómo los has tocado, ¿no? Cuando te identificas evidentemente con el yo personal, en tu proceso te vas desidentificando, identificando con quien realmente eres, con tu espíritu, ¿no? Entonces yo siempre tengo la pregunta, a veces que es difícil, ¿no? Porque vas intercambiando, ¿no?, las identidades, ¿no?, de alguna manera. Ahora me identifico por esto, ahora con lo otro, ahora con quién soy, ahora me identifico con el personaje, ¿no? Cuando llega el momento que realmente ya es muy difícil que te identifiques con el personaje, debe ser difícil mantenerse en un cuerpo, ¿no? Imagino, entiendo. Según lo siento yo, vamos a ver, creo que sí puede haber una etapa en la que el contraste de tu identidad espaciosa con esos momentos tan comprimidos que aún aparecen, ¿no?, de emocionalidad, pueden experimentarse incluso más agudos que cuando estábamos totalmente en la película, ¿no? Eso lo he experimentado, eso puede darse. Pero yo veo que se va templando de una forma, ¿no? A mí me gusta decir el alma, como tradicionalmente, pero también podríamos decir la consciencia, ¿no? Se va templando de una forma a tu mente que creo que cada vez es muchísimo más fácil. Cada vez es muchísimo más fácil terminar la función que tienes encomendada. En la misma medida en la que está, digamos, la verdad pulsando en tu interior de una forma integrada, de una forma no conceptual, esto hace más fácil que se aligere cualquier apego a aquello que está pasando y, por tanto, la experiencia, al ser totalmente desapegada de lo personal, como tú dices, puede vivir porque hay una cosa que tiene que quedar clara. No hay una perfección. No es posible una perfección en la experiencia del amor real en este plano, ¿no? Porque permanece la percepción, permanece ese sentido de yo personal, ¿no?, como un pequeño límite. Pero ese pequeño límite que ahí permanece, yo creo que se va haciendo, como está diseñado, cada vez más amable poderlo vivir, porque la misericordia se va haciendo más fácil, más amplia la misericordia. Entonces, creo que sí que hay una etapa en la que se agudiza la polaridad, la experiencia del yo personal es demasiado comprimida cuando ya has conocido la paz. Pero creo que trascendida esa etapa, hay un proceso de verdadera entrega, de profunda entrega, que hace muchísimo más fácil vivir el tiempo que corresponda, ¿no?, que esté designado vivir. Sí, sí, así es. Aparte, entiendo que cuando se está identificado uno con el ser, no con el personaje, es difícil sentir culpabilidad, sentir miedo. Todas estas experiencias quedan como lejanas, como remotas, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que curiosamente ves que o sea, que lo que antes era evidentemente un drama, ahora parece como, mira,
Es como algo que hasta puedes ver que ahí estaba también esa potencialidad de que te pudieras identificar con eso, ¿no? Como que estaba también esa posibilidad en la relación y pasa limpiamente a través. Pasa limpiamente a través. Eso es algo como muy satisfactorio porque te permite realmente ver que algo está traspasando tu identidad sin estancarse en el yo personal, ¿no? Y como digo también, esto no tiene por qué ser perfecto. Puede haber siempre alguna identificación en la que sientas que te estancas, ¿no? Yo siempre pongo mucho como ejemplo esos últimos momentos de la cruz de Jesús, ¿no? Por poner un ejemplo que corresponde con la tradición más extendida y que más en el grano de mostaza, pues es una editorial que se fundamenta en los escritos de la no dualidad y de un curso de milagros. Entonces, el símbolo de Jesús nos gusta muchísimo, hay que reconocerlo, como el humano que logra, de alguna manera no lo logra, sino que se entrega totalmente a la experiencia de la fusión con el espíritu, ¿no? Y se rinde totalmente. Se rinde. Lo que se expresa como he vencido al mundo es una rendición total a Dios, al espíritu, claro. Y cómo en esos últimos momentos de la cruz, que ha sido interpretado de muchas formas por mí y por todo el mundo, cuando dice esto de Padre, ¿por qué me has abandonado? Que lo hace durante, pues según se cuenta, ¿no? Que tampoco vamos a hablar del asunto histórico, que no es interesante, sino según se cuenta, tiene como un momento de duda, de victimismo, de sufrimiento. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente dice que se haga tu voluntad. Y al poco se rinde el cuerpo, o sea, digamos que fallece su cuerpo físico, ¿no? Bueno, pues han hecho muchísimas interpretaciones de este tema, pero a mí finalmente la interpretación con la que me quedo, la que más me gusta simbólicamente, es de que todavía persiste la consciencia humana y hay momentos en los que eso ocurre y tiene su función. Quiero decir que no se pretende una perfección absoluta, sino una suficiencia expresiva en ese proceso, ¿no? En ese proceso que va desembocando en estar consciente de quién soy y en estar consciente de quién eres, de quién es todo lo que veo. No se trata de un proceso de una perfección tal como el ego podría planear. Una perfección deshumanizada, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de emoción, sino una suficiencia expresiva. Es suficiente para expresar amor, para expresar el mensaje, para ofrecerlo y darlo y recibirlo y sentirlo. Esa es para mí la interpretación más bonita de ese símbolo de Jesús. Qué bonito. Al hilo de lo que hablamos, la gente quiere saber, quiere entender, comprender. Y tenemos a Carla que nos hace una pregunta, justo al hilo de lo que hablamos. Venga, la leo. Entonces, nuestra misión aquí es justamente estar presentes, vivir en entrega constante. Hoy vivo un conflicto entre lo que mi personaje hace en el mundo y lo que mi ser ha venido a ser también aquí. Claro, esto es... Ese conflicto lo vive todo caminante espiritual, ¿no? ¿No? Pareciera que una vez que empiezas a vivir la no dualidad, se dualice totalmente tu vida. Muchas veces parece que por entrar a comprender la no dualidad se hace una grieta entre lo real y lo ilusorio que nos produce un conflicto más grande, que es de lo que antes hablaba Jordi, que eso se puede agudizar incluso en un sentido emocional y con el paso de muchos años incluso. Pero luego se traspasa. Allí donde hay entrega, donde hay verdadera entrega, como tú estabas imaginando, Carla, sí, es un proceso cuya humildad, cuya profundidad de la entrega al principio no nos imaginamos. Al principio queremos ponerle límites. Decimos, bueno, sí, voy a estar unos años practicando la entrega, practicando la aceptación, pero luego ya conseguiré ser un personaje como a mí me gustaría ser. Y claro, la vida se encargará con su guión perfecto y su diseño
impoluto, de que todas las imaginaciones que haces sobre tus ideales, sobre tu yo ideal, queden totalmente disueltas, que es lo que vivirá el yo falso como una frustración, ¿no? Sí, tu misión aquí es justamente ser la presencia del amor, ni más ni menos. Que para mí es una misión, una motivación presente plena. Puede acabar con cualquier conflicto, sea cual sea la tarea que estoy haciendo con mi yo personal. Por ejemplo, si yo me creo que estoy haciendo una conferencia para presentar un libro, yo puedo acabar con cualquier conflicto si sé que mi única función aquí es ser la presencia del amor. Se acabó cualquier conflicto. Si estoy lavando los platos y se me caen los platos al suelo y se rompen en 1000 pedazos, se acaba cualquier conflicto si tú sabes que tu función es ser la presencia del amor. Y cualquier cosa que ocurra con el yo personal es santificada en tu conciencia de quién eres. Y santificada significa que está puesto al servicio, que en esa expresión que tú ofreces cuando no te importa en absoluto que la torpeza humana de que se te han caído los platos al suelo y sigues amando con eso, estás teniendo una experiencia de amor liberado, de expresión, de perdón, de santificación de tu experiencia humana, es decir, de perdón total de lo humano. Y esa experiencia de perdón total de lo humano es para lo que estamos aquí. Y fíjate todo ese pensamiento, Carla, que tienes sobre lo que ocurre con tu vida del yo personal. Qué maravilla que pudieras abrirte a sentir que ya está todo escrito con la inteligencia de Dios, que conoce todos los niveles de tu ser, que los ha creado. Bueno, muchas gracias, Carla. Sí, es un viaje de entrega. Y el conflicto entre el yo personal y el yo real es siempre aparente, siempre perceptivo. En realidad, todo lo que está ocurriendo con mi yo personal o con el tuyo es siempre perfecto. Es siempre la lección perfecta para descubrirte como quien realmente eres. Gracias, Jorge. Tenemos ahora una pregunta de María Milagros. Jorge, hoy meditando me vino la pregunta: si la voluntad de Dios es mi voluntad, ¿por qué Él? A ver, se quedó cortadita. Está mal redactada la pregunta. No, más abajo dice, creo que es que la completa, ¿no? Yeshua le dice, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sí, esto es lo que decía antes, ¿no? O sea, se ven muchos rasgos, al menos en la historia simbólica de Jesús, tal como nos llegan muchos rasgos de que aún persisten preferencias humanas. Evidentemente, prefiero que no ocurra la crucifixión, pero claro, yo en mi conciencia humana no puedo comprender el alcance de los sucesos que estoy vivenciando. No puedo comprender cómo todo está conectado con todo para comunicar un mensaje dentro de milenios en donde se desenvuelve la conciencia que está identificada con el tiempo. Entonces, que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es un amor perfecto para este momento y yo me he entregado para ser amor perfecto para este momento. Y en el proceso de Jesús, lo que correspondía era descubrirse a sí mismo en ese desafío de la crucifixión, en donde se entrega totalmente, abrazando el dolor hasta sus últimos extremos. Bien, entonces, al sintonizarse con el amor, al tener una confianza plena en el amor, me gustaría que todos pudiéramos comprender que el símbolo principal de Jesús es la confianza plena en Dios, la confianza plena en el amor. O sea, esa frase que has elegido, María Milagros, de que sea tu voluntad, es que sea la voluntad
del Cristo que soy realmente, que es un pensamiento de Dios. La voluntad de Dios es amor perfecto para este momento. Y si mi voluntad es amor perfecto para este momento, me entrego totalmente a la voluntad de Dios, me entrego a este momento. Y hay una unidad total de voluntad. Lo que pasa, lo que sucede y la explicación que desde mi pequeño prisma ocurre para lo que sucede deja de tener importancia. Porque hay una confianza plena. Este es un camino de confianza plena. Es un maravilloso y profundo camino de confianza plena. Y en ese camino de confianza plena, como decía antes, se resuelve todo conflicto. Oye, muchas gracias. Podríamos estar aquí el tiempo... Sin tiempo. Podríamos estar aquí. La verdad es que mil gracias por este regalo, Jorge. En fin, yo tengo que volver a la Tierra, al personaje editor. Vuelvo al personaje editor. Y sí, sí. Los links, lo veréis en la descripción del vídeo, están los links donde podéis comprar el libro. Os vuelvo a enseñar, es el volumen 2 de Soy Expresión. Una maravilla, no es un libro, es una puerta que te abre un mundo. Volumen 1 ya presentamos, este volumen 2 continuación. Que te abre el mundo y realmente agradecer, Jorge, y a todos los que estáis aquí, este compartir que has tenido con nosotros, donde se abre el alma, como decías tú, y podemos acceder a otros niveles de conciencia más interesantes, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Jordi, por confiar en mí, en mi experiencia, por abrir tu ser y tu vida a esta difusión y a esta maravillosa obra que hacemos todos juntos. Mil gracias. Mil gracias a ti y a todos los que estáis aquí. Nos vemos pronto con otro tema. Gracias a todos.